Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro episodio número 7 de Solo la Verdad. Hoy veremos por la palabra de Dios, por la Biblia. ¿Fue Juan el Bautista el último de los profetas? ¿Hay profetas en el presente? ¿Qué dice la Escritura respecto a esto? En Mateo capítulo 11, verso 11 al 15, se nos habla de Juan el Bautista, nuestro mismo Señor Jesucristo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y se nos menciona al profeta Juan el Bautista como, al parecer, el último de los profetas. Pero antes de ver si realmente es el último de los profetas y ya no hay más profetas para la iglesia y para el presente, para la obra de Dios, decir de Juan el Bautista que es la voz que clama en el desierto, que está en Isaías capítulo 40, y es él, el Elías que había de venir, que sale en Malaquías capítulo 4. Es muy importante establecer esta verdad porque se dice que tiene que venir otro Elías, que para que venga el Señor va a aparecer nuevamente el profeta Elías, pero la escritura es clara respecto a que Juan el Bautista era esa voz en el desierto que le preparaba el camino al Señor y que era ese Elías que había de venir y que le preparaba el camino al Señor ya él viniendo encarnado a hacer su obra salvadora y restauradora en la tierra. Leámoslo. En Isaías capítulo 40, verso 3 al 5, se profetiza de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y ya se manifestó hace 2000 años atrás la gloria del Eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Y toda carne, el mundo ha podido ver la encarnación de nuestro Dios para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa voz que clama en el desierto, como lo dice ahí en Mateo capítulo 11, si tú lees el contexto de los versículos que leí al principio, habla de Juan el Bautista como esa voz que clama en el desierto y que le preparó camino a la manifestación, ministerio y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, que es como se termina con la última profecía del antiguo pacto en torno a la venida del Señor Jesucristo, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Y esto es lo que hemos leído en Mateo capítulo 11, verso 11 al 15. El verso 14 dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Así que esa palabra está cumplida en Juan el Bautista como la voz que clamó en el desierto para la venida y la encarnación del Señor Jesucristo a esta tierra, y como el Elías que había de venir que haría volcar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, antecediendo a nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Pero continuamos con esta pregunta. ¿Fue Juan el Bautista el último de los profetas en la Biblia? ¿Hay profetas en el presente? Tenemos que decir, primero que todo, que Juan el Bautista fue el último de los profetas, pero del antiguo pacto. Ese pacto que Dios hizo con Israel y que está en la parte inicial de la Biblia, que es el Nuevo Testamento.
pero nuestro Señor Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto donde también, junto a otros ministros de la palabra, otros oficios de la palabra, autoridades espirituales, nos deja a los profetas. Veamos primero la profecía de cómo la unción profética de nuestro Señor Jesús sigue luego del antiguo tiempo y antiguo pacto en el nuevo pacto, en este tiempo actual, y hasta que la obra del Señor lo necesite y se consuma. En Hechos capítulo 2, versos 16 al 18, el apóstol Pedro entrega la proclamación del Evangelio, la predicación de la palabra de nuestro Dios, y él dice más, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Por qué? Porque la iglesia es bautizada y llena con el Espíritu Santo y las personas están atónitas, maravilladas, viendo qué sucede con ellos, porque los ven llenos del Espíritu, llenos de gozo, de alegría, de libertad, lo ven profetizando, los ven trabajando o sirviendo a través de los dones espirituales. Eso está en Hechos capítulo 2, si lo quieres leer en todo el contexto. Y allí viene el apóstol Pedro, más bien nuestro Dios por su espíritu usando a Pedro, y dice, esto es lo que está escrito en Joel, Joel capítulo 2, verso 28. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Qué poderosa revelación para el evangelio del reino de nuestro Dios, para el nuevo pacto, para este tiempo presente y hasta que pueda consumarse la salvación de nuestro Dios en estos días finales. Habla de que bajo este derramamiento del Espíritu Santo, los hijos y las hijas profetizarán de nuestro Dios. Los siervos y las siervas, bajo el recibir el derramamiento del Espíritu Santo, profetizarán. Así que la unción profética está presente. Y esto es lo que queremos establecer en este episodio número 7 de nuestro programa Solo la Verdad, que Juan el Bautista fue el último de los profetas del antiguo pacto, pero nuestro Señor tiene profetas en el nuevo pacto. Efesios capítulo 4, verso 10 al 13 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí en este capítulo 4 se nos habla de la iglesia, se nos habla de los dones ministeriales que Dios dejó para la iglesia, se nos habla de los propósitos de estos dones ministeriales que son para la iglesia, que son para el nuevo pacto. Habla de que el Señor nos da como regalos a hombres y mujeres apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y es muy importante el ver de que dice que bajo estos 5 dones, cabeza o ministerios de la palabra, oficios de la palabra, quienes nos presiden en el Señor, autoridades que Dios nos da, instrumentos del Señor para la iglesia, vamos a ser perfeccionados todos los santos para la obra del ministerio, el ministerio general de la iglesia en el mundo, la gran comisión, y para los servicios, funciones y ministerios particulares que cada miembro, cada santo tiene dentro de la iglesia y dentro de la obra de Dios. Y también habla del propósito final de nuestro Dios, que está en Génesis capítulo 1, verso 28. Él nos hizo su imagen y semejanza, lo cual perdimos por el pecado, y a través del Evangelio, que proclama la cruz de Cristo, la obra salvadora del Señor venido en carne, volvemos a ese plano original, perfecto y eterno de Dios, de ser hijos verdaderos de nuestro Padre Dios en el modelo de Cristo Jesús. Por eso que el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es muy importante comprenderlo por la palabra, porque ninguno de estos ministerios ha cesado, ha terminado.
porque mientras haya iglesia en la tierra, mientras hayan personas salvadas, santos, personas que son por la obra poderosa de restauración de nuestro Dios en la cruz, su resurrección, necesitan la obra del Señor por su palabra y Espíritu Santo a través de estos 5 oficios de la palabra, para que lleguemos a la estatura de Cristo, a la imagen del Señor, tengamos el carácter de Cristo y podamos hacer las obras sobrenaturales de nuestro Jesús, Él como el modelo, como el hermano mayor. Hasta que todos lleguemos, mientras haya iglesia, mientras haya una persona salvada que tiene que crecer de nueva criatura, de vida espiritual, a la ancianidad espiritual, que es la imagen de Cristo, para vivir en el plan perfecto de Dios para su vida, haciendo la obra del Señor en la tierra, necesitamos a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es lo que establecemos en este episodio número 7, que los profetas son parte del nuevo pacto, son parte y muy necesarios para el desarrollo y la obra de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28 al 31 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, son preguntas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente. Y nos habla de los dones espirituales y luego nos dice el camino más excelente que sigue en el capítulo 13 de 1 Corintios, que es usar los dones, servir, hacer la obra de Dios llenos del amor del Señor. Ese es el camino más excelente, servir con los dones en el amor de Dios. Pero aquí está claro nuevamente que el Señor dejó para la iglesia profetas. Lamentablemente hay una corriente en el cuerpo de Cristo que habla del cesacionismo, que el Espíritu Santo ya no obra milagrosamente, que ya no sana, que ya no liberta, que ya no hay expulsión de demonios, que ya no hay apóstoles, profetas y muchas otras verdades bíblicas que son tan importantes y necesarias para la iglesia y para la obra de Dios. Nosotros no estamos de acuerdo con el cesacionismo. Nosotros creemos que el Evangelio es eterno y lo que se ve en la iglesia inicial primitiva, la iglesia apostólica, es el diseño para la iglesia del Señor de todos los siglos, de todos los tiempos y de todos los lugares. Nosotros no creemos en el cesacionismo, creemos que el Evangelio y Jesucristo, como dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quiero mostrarte algunos otros versículos antes de finalizar de la Biblia, solo la verdad de que hay profetas en la iglesia, que hay profetas en el nuevo pacto, que hay profetas hoy para bendecir la obra de Dios y al mundo. En Hechos capítulo 11, verso 26 al 28, se nos habla de algunos profetas. Dice verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, hablando de Bernabé y Saulo o Pablo, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Y aquí tenemos un grupo de profetas, un equipo, una compañía de profetas donde se destaca al profeta Ágabo. Este profeta Ágabo también sale en Hechos 21, versos 10 y 11, cuando llega a la casa del evangelista Felipe. Y allí estaba también el apóstol Pablo, muchos otros hermanos también. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Aquí tenemos nuevamente al profeta Ágabo de Hechos capítulo 11, entregando una palabra profética y la profecía, la unción profética siempre tiene una acción de marcar el mensaje con algo simbólico, lo que se llaman actos proféticos. En este caso, toma ropas de Pablo, se ata para manifestar esta profecía que el Espíritu Santo puso en él, de que así le sucedería a Pablo en Jerusalén. Pero estamos destacando
más que irnos a detalles de cómo es la unción profética en este episodio 7, que sí hay profetas en la iglesia y en el nuevo pacto, en este tiempo presente. En Hechos 13, 1 al 3, dice la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí tenemos un equipo ministerial, un presbiterio, un grupo de ancianos. De la palabra de Dios en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros, y que el Señor revela, estando ellos en oración y ayuno, que Bernabé y Saulo, el apóstol Pablo, tienen que ser enviados a su primer viaje apostólico. En Hechos capítulo 15, verso 32, dice la escritura, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Establecemos por la Biblia, por aquella que es solo la verdad, que Juan el Bautista fue el último de los profetas del antiguo pacto, pero nuestro amado Señor Jesús, para su iglesia, para el nuevo pacto, para el evangelio del reino de Dios, para la obra de Dios presente, dejó profetas en la iglesia y son muy necesarios. Solo cuidarnos, y con esto finalizo, respecto a la unción profética, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 20 dice, no menosprecéis las profecías, porque la unción profética está en su iglesia en este tiempo. No menosprecéis las profecías, porque hay profetas y Dios los va a usar para entregar profecía. Primera Corintios 14, 29 nos dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. La profecía debe juzgarse y debe haber una confirmación de Dios para que podamos ir y avanzar bajo esas profecías personales que Dios nos da. Tenemos la palabra de Dios, que es la profeta segura y mayor, la predicación, la enseñanza de la palabra, pero también está la unción profética de Jesús en su iglesia, y hay hombres y mujeres profetas de Dios y son muy necesarios para la gran obra del Señor. Me estoy ya despidiendo con mucho cariño y te espero en el siguiente episodio de Solo la Verdad, solo la Biblia. Y recuerda lo que dice Juan capítulo 8, verso 32. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esta verdad de que hay profetas en el nuevo pacto, en la iglesia, ahora en el Evangelio del Reino que se está proclamando al mundo, y la iglesia que está recibiendo toda la verdad de Dios, esta verdad te hace libre para que tú sepas y creas que hay profetas y seas bendecido por la unción profética de Jesús en su iglesia y puedas bendecirte por las profecías que Dios usa para edificar, alentar, consolar y dar guía también. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente Solo la Verdad. Bendiciones.